El 18 de Brumario de Luis Bonaparte es uno de los textos políticos más importantes escritos por Karl Marx, publicado por primera vez en 1852. Esta obra representa una síntesis compleja de teoría política, análisis histórico y crítica materialista, y su objetivo principal es explicar las causas y dinámicas del golpe de Estado perpetrado por Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, el 2 de diciembre de 1851 en Francia. Para ello, Marx utiliza herramientas del materialismo histórico y una aguda mirada crítica sobre las clases sociales, sus intereses y su representación política, con el fin de desentrañar por qué fue posible que un personaje aparentemente mediocre, como Luis Bonaparte, lograra consolidar una dictadura bajo una fachada democrática. Este escrito, concebido durante el exilio de Marx en Londres, tuvo un profundo impacto en el desarrollo posterior del pensamiento marxista, no solo por su análisis concreto de un episodio político particular, sino también porque establece una metodología clara para entender los movimientos sociales, la lucha de clases y el papel de las ideologías en los acontecimientos históricos. La obra se titula El 18 de Brumario, como referencia directa al calendario republicano francés utilizado tras la Revolución Francesa, en el cual el 18 de Brumario del año octavo, desde el 9 de noviembre de 1799, marcó el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Marx usa esta alusión para subrayar la analogía histórica entre el ascenso de Napoleón y el de su sobrino, aunque su análisis está marcado más por la ironía que por la reverencia. La historia ocurre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Escribe Marx en una de las frases más célebres del texto, aludiendo al carácter grotesco del Segundo Imperio en comparación con el primer Bonaparte. Desde esta óptica, aborda el ascenso de Luis Bonaparte como un fenómeno político que no puede entenderse a través de una narrativa puramente institucional o personalista, sino como resultado de contradicciones materiales en el seno de la sociedad francesa postrevolucionaria. En el momento en que Marx escribe el texto, Europa estaba sacudida por las consecuencias de las revoluciones de 1848, un ciclo de levantamientos populares en busca de derechos democráticos, sociales y económicos. En Francia, el derrocamiento de la monarquía de Luis Felipe I dio lugar a la Segunda República, una etapa breve y conflictiva en la que se enfrentaron múltiples fuerzas políticas, republicanos radicales, socialistas, monárquicos, bonapartistas y liberales burgueses. El conflicto de clases se intensificó tras la revolución y la burguesía, temerosa del avance de los trabajadores y de las ideas socialistas, favoreció soluciones autoritarias para contener el desorden. Fue en ese contexto que Luis Bonaparte, quien contaba con un apellido prestigioso y el apoyo de sectores del campesinado y la pequeña burguesía, logró imponerse primero como presidente de la República mediante elecciones y luego como emperador tras el golpe de Estado. Marx analiza esta transformación con base en su concepción materialista de la historia, según la cual las ideas, instituciones y formas de gobierno son reflejo de las relaciones económicas y de las luchas entre clases sociales. No se trata, entonces, de una historia impulsada por grandes hombres o decisiones individuales, sino por procesos estructurales que moldean las condiciones de posibilidad de los acontecimientos políticos. En este marco, el golpe de Bonaparte aparece como una consecuencia del agotamiento de la lucha entre la burguesía y el proletariado, pero también como resultado del papel contradictorio que jugaban las distintas fracciones de la clase dominante.
La burguesía liberal, aunque defendía las libertades políticas, prefirió sacrificar la democracia antes que permitir que el proletariado tuviera un papel político protagónico. Por eso, terminó aceptando el autoritarismo bonapartista como un mal menor. Marx subraya aquí una tesis fundamental. En ciertas circunstancias históricas, las clases dominantes están dispuestas a renunciar a sus propios principios ideológicos con tal de preservar sus intereses materiales. Uno de los aportes más originales del texto es el análisis del papel del campesinado en el ascenso de Luis Bonaparte. Marx sostiene que este sector, mayoritario en la población francesa de la época, actuaba políticamente de forma atomizada, es decir, sin organización ni conciencia colectiva. A diferencia del proletariado urbano o de la burguesía, el campesinado no tenía mecanismos eficaces de representación y articulación política. Esto lo hacía vulnerable a discursos populistas y mesiánicos como el de Bonaparte, quien se presentaba como protector del orden, de la religión y de la propiedad. Marx describe a los campesinos como una clase que no puede representarse a sí misma y que por tanto debe ser representada, lo que explica cómo una figura como Luis Bonaparte pudo asumir el rol de portavoz de un grupo social que en realidad no controlaba. Esta reflexión permite a Marx introducir el concepto de cesarismo o bonapartismo, una forma de poder en la que un líder autoritario aparenta representar al pueblo, pero en realidad sirve para consolidar el dominio de la clase dominante en una etapa de crisis institucional. Otro elemento central del texto es la crítica al fetichismo político, es decir, a la tendencia a considerar las instituciones del Estado como entes autónomos por encima de las clases sociales. Marx desmonta esta ilusión mostrando que el Estado, lejos de ser neutral, actúa como instrumento de clase. Sin embargo, también señala que, en contextos de lucha interburguesa, el aparato estatal puede adquirir una autonomía relativa, y eso fue precisamente lo que ocurrió con el régimen bonapartista. Luis Bonaparte utilizó el aparato del Estado para reforzar su poder personal, apoyándose en el ejército, la burocracia y una ideología paternalista mientras mantenía una fachada de legalidad. Esta paradoja, el uso de formas democráticas para imponer un régimen autocrático, es para Marx una característica esencial del bonapartismo. La estructura argumental del libro se despliega en un recorrido cronológico por los acontecimientos políticos entre 1848 y 1851, pero siempre bajo una lógica de análisis que va más allá del relato fáctico. Marx examina las alianzas entre las clases, las traiciones, las ambigüedades de los partidos políticos y el uso de la ideología como herramienta de dominación. De este modo, la obra ofrece una interpretación dialéctica de la historia reciente de Francia, en la que cada avance de una clase genera una reacción y cada derrota prepara nuevas formas de resistencia. En este sentido, la obra tiene también un valor estratégico, ya que permite al lector identificar patrones en los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Desde el punto de vista del corpus marxista, el 18 de Brumario es una obra de referencia porque combina análisis concreto con teoría general. A diferencia de otros escritos más doctrinarios o económicos, como El Capital, aquí Marx se compromete con la realidad política de su tiempo, aplicando sus categorías al examen de una situación histórica específica. Esto convierte al texto en una especie de manual práctico sobre cómo utilizar el materialismo histórico para interpretar los hechos políticos. Además, el texto anticipa muchas de las tesis que luego desarrollarán otros marxistas, como Lenin, Gramsci o Trotsky, quienes retomarán la idea del bonapartismo para explicar fenómenos similares en sus contextos. El primer capítulo de
El 18 de Brumario de Luis Bonaparte comienza con una de sus afirmaciones más célebres. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar, una vez como tragedia y la otra como farsa. Esta resume de forma simbólica uno de los ejes principales del capítulo: la repetición aparente de procesos históricos, pero bajo condiciones diferentes que transforman su sentido. Marx toma como referencia la Revolución Francesa de 1789, liderada por la burguesía contra el antiguo régimen, y la compara con los eventos que culminaron en el golpe de Estado de Luis Bonaparte en 1851. En el primer caso, se trató de una transformación profunda del orden político y social. En el segundo, una repetición deformada, sin contenido revolucionario genuino, que se apropió del lenguaje y los símbolos del pasado para encubrir intereses conservadores y personales. Para Marx, esta diferencia no es solo una cuestión de estilo o de liderazgo. Es el resultado directo de las condiciones materiales y de clase que caracterizan cada época. En 1789, la burguesía era una clase revolucionaria con un proyecto histórico coherente: eliminar el feudalismo y establecer un orden basado en la propiedad privada, el mercado libre y la soberanía nacional. En cambio, a mediados del siglo XIX, esa misma burguesía había devenido conservadora, temerosa de la movilización obrera y dispuesta incluso a sacrificar la república para proteger su posición social. El ascenso de Luis Bonaparte no fue una expresión de fuerza revolucionaria, sino de debilidad general del cuerpo político, un equilibrio inestable entre fuerzas sociales enfrentadas que permitió que un individuo carente de grandeza histórica ocupara el centro del escenario. Marx analiza cómo Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, supo manipular los símbolos del pasado imperial para legitimar su poder. Esto no fue un acto de simple imitación, sino una estrategia ideológica. Al invocar la figura del emperador, Bonaparte II ofrecía a las masas la ilusión de estabilidad y gloria nacional, mientras aseguraba los intereses de las clases dominantes. Esta teatralización del poder, la farsa, es un mecanismo de ocultamiento de las verdaderas dinámicas sociales y revela cómo los actores históricos recurren a disfraces tomados del pasado para presentar sus acciones como inevitables o naturales. En este sentido, el golpe de Estado de 1851 no fue solo un acto político, sino un espectáculo ideológico que encubría una correlación de fuerzas entre una burguesía temerosa, un campesinado empobrecido y una clase obrera aún débil para dirigir su propio destino. Uno de los aportes más relevantes de este capítulo es la aplicación del método histórico materialista. Marx no se limita a describir hechos ni a juzgar personajes. Busca entender por qué los acontecimientos ocurrieron de esa manera, atendiendo a las condiciones estructurales y a las relaciones de clase. El fracaso de la Revolución de 1848 no se debe simplemente a errores tácticos o a la falta de líderes capaces. Es el resultado de una estructura social fragmentada, donde ninguna clase poseía la cohesión y el proyecto necesario para asumir la hegemonía. La burguesía ya no quería liderar un proceso de cambio. El proletariado aún no tenía fuerza suficiente. El campesinado actuaba como masa oscilante, susceptible a la manipulación.
Marx también muestra cómo las luchas del presente se desarrollan sobre el terreno creado por las luchas del pasado y cómo los actores históricos son herederos de conflictos anteriores que no pueden borrar, pero que tampoco repiten mecánicamente. La historia, en este sentido, es dialéctica. Avanza entre repeticiones, rupturas y transformaciones que solo pueden entenderse al analizar las relaciones materiales y sociales en juego. Esta perspectiva permite desmitificar los procesos políticos al desmontar las apariencias simbólicas para revelar la lógica subyacente de las relaciones de clase. En el segundo capítulo, Karl Marx se adentra en el análisis de la lucha de clases que definió el proceso político francés entre 1848 y 1851. Desde su perspectiva materialista, los acontecimientos no pueden entenderse sin observar cómo las distintas clases sociales interactúan, se enfrentan y, en última instancia, fracasan en su intento de construir un nuevo orden político. Marx expone que la revolución de 1848, que inició con la caída del rey Luis Felipe y el establecimiento de la Segunda República, representó una coyuntura donde múltiples fuerzas sociales intentaron ocupar el espacio del poder. Sin embargo, el resultado fue la progresiva descomposición del Frente Revolucionario y la consolidación del bonapartismo como forma de resolución autoritaria de las tensiones sociales no resueltas. Una de las claves del análisis marxista de este periodo es la descomposición interna de la burguesía. Esta clase, que había sido revolucionaria a finales del siglo XVIII, se mostró profundamente dividida durante la Revolución de 1848. Por un lado, se encontraba la gran burguesía financiera e industrial, interesada en mantener el orden social y económico establecido. Por otro lado, existían sectores medios y pequeños propietarios que, aunque inicialmente apoyaron los cambios políticos, rápidamente se sintieron amenazados por la radicalización del movimiento obrero. Esta falta de cohesión impidió a la burguesía actuar como una fuerza dirigente capaz de estabilizar el nuevo régimen republicano. Temerosos del poder del proletariado y de las movilizaciones populares, muchos burgueses prefirieron una solución autoritaria que garantizara la protección de la propiedad privada. Marx señala que uno de los errores estratégicos más relevantes fue la ilusión de una alianza entre la burguesía y el proletariado. Esta alianza solo existió de forma pasajera en los primeros momentos de la revolución, cuando parecía que ambos grupos compartían la lucha contra la monarquía de Julio. Sin embargo, una vez establecida la República, sus intereses divergieron de forma irreconciliable. Mientras el proletariado aspiraba a reformas sociales profundas, condiciones laborales dignas y una distribución más justa de la riqueza, la burguesía buscaba estabilizar el mercado, reducir los disturbios y restaurar el control sobre las instituciones. Esta contradicción se hizo evidente durante las jornadas de junio de 1848, cuando el gobierno republicano, dominado por intereses burgueses, reprimió sangrientamente la insurrección obrera en París. Con ello, se rompió cualquier posibilidad de frente común y quedó al descubierto la verdadera naturaleza de clase de la República. Este episodio es fundamental para Marx porque revela la función histórica que cumple cada clase en contextos de crisis. La burguesía, que antes promovía el progreso, se convierte en una clase conservadora. El proletariado, aún débil en número y organización, muestra un proyecto alternativo, pero no logra articular una hegemonía. El campesinado, numeroso pero disperso, se convierte en una fuerza pasiva, susceptible de ser manipulada por figuras carismáticas como Luis Bonaparte. La pequeña burguesía, por su parte,
oscila entre el miedo al desorden y la aspiración al ascenso social, sin lograr una política propia. En este mapa social, el poder no se concentra por mérito político o por claridad ideológica, sino por la incapacidad general de las clases de estructurar un poder estable. En esa vacancia surge el bonapartismo como solución política autoritaria al desequilibrio social. Marx enfatiza que la revolución no fracasa por ausencia de ideas o de voluntad, sino por la estructura material de la sociedad. Las clases sociales no actúan de forma libre ni racional, sino según sus condiciones objetivas y sus intereses inmediatos. El proletariado no puede liderar una revolución si no ha desarrollado su conciencia de clase y su capacidad organizativa. La burguesía no puede sostener una república democrática si eso implica ceder poder económico. En lugar de una armonía, la historia muestra una lucha constante entre clases que intentan, desde posiciones desiguales, imponer su visión del mundo. En el tercer capítulo, Karl Marx dirige su atención al campesinado francés, una clase social numéricamente dominante en la Francia de mediados del siglo XIX, pero políticamente pasiva y dispersa. Este análisis representa una de las contribuciones más influyentes del texto al pensamiento marxista sobre las clases sociales, pues establece una diferencia fundamental entre el mero hecho de pertenecer a una clase y la existencia de una conciencia de clase. A lo largo del capítulo, desarrolla la idea de que el campesinado francés constituía una clase atomizada, es decir, compuesta por millones de pequeños propietarios rurales que vivían aislados unos de otros, sin vínculos sociales sólidos, sin formas de organización colectiva y sin un proyecto político común. Este aislamiento estructural impidió que se convirtieran en una fuerza consciente capaz de actuar en la arena política con autonomía. En lugar de ello, se convirtieron en la base pasiva sobre la cual Bonaparte construyó su poder. Marx observa que, aunque el campesinado representaba una gran parte de la población, no formaba una clase con intereses organizados y articulados políticamente. La estructura económica del campo francés favorecía la parcelación de la tierra, el trabajo familiar autosuficiente y la dependencia de las instituciones estatales, particularmente en forma de impuestos, créditos y aparatos burocráticos. Esta situación reforzaba la tendencia al aislamiento individual y al conservadurismo político. Lejos de aspirar a una transformación radical del orden existente, los campesinos solían defender la propiedad privada de su pequeña parcela como su principal interés. Esta defensa los alejaba tanto de las demandas del proletariado urbano como de los intentos de la burguesía liberal de reformar las estructuras del Estado. En este sentido, Marx concluye que los campesinos no eran una clase revolucionaria, sino una masa social inclinada hacia el orden, la estabilidad y las soluciones autoritarias, especialmente cuando se presentaban bajo símbolos reconocibles y promesas de protección. La figura de Luis Bonaparte se convirtió, para el campesinado, en una encarnación de esa promesa de orden y estabilidad. Marx señala que el apoyo masivo que recibió Bonaparte en el referéndum que legitimó su golpe de Estado no se debió a una comprensión política de su programa, sino a una identificación simbólica con el nombre de su tío, Napoleón Bonaparte. El campesinado, sin memoria histórica organizada ni acceso a análisis críticos, proyectó sobre el nuevo Bonaparte la esperanza de una repetición de la gloria imperial, de una autoridad paternal que los protegiera del caos de las ciudades y del Estado liberal. En palabras de Marx, el campesino no se representa a sí mismo,
sino que es representado por otros. Esto significa que, al carecer de organización y conciencia de clase, su peso social puede ser instrumentalizado por figuras carismáticas que prometen actuar en su nombre. En este caso, Bonaparte se presentó como el restaurador del imperio y el defensor de los pequeños propietarios frente a los disturbios de la revolución y los intereses del capital financiero. El campesinado, por tanto, fue para Marx la base inconsciente del golpe de Estado. Su respaldo no fue resultado de una decisión deliberada ni de una estrategia colectiva, sino de una posición estructural que lo hacía susceptible a la manipulación. Esta pasividad fue crucial para el éxito del bonapartismo, ya que proporcionó una legitimidad numérica y una aceptación social a un régimen autoritario que, en realidad, servía a intereses distintos a los de los campesinos. En este análisis, Marx no culpa moralmente al campesinado por su papel en la historia, sino que muestra cómo las condiciones materiales de existencia determinan el grado de agencia política de una clase. En la medida en que los campesinos estaban divididos, dependientes y desorganizados, no podían intervenir conscientemente en el proceso político y terminaban siendo utilizados por otros sectores con proyectos de poder definidos. Este diagnóstico marxista del campesinado tiene una relevancia duradera para el análisis de las clases sin conciencia de clase. Marx plantea que una clase existe no solo por su posición en las relaciones de producción, sino por su capacidad para reconocerse a sí misma como sujeto colectivo con intereses comunes. La conciencia de clase implica organización, discurso, memoria histórica y acción política autónoma. En ausencia de estos elementos, incluso una clase numerosa puede actuar como una masa inerte, sin voluntad propia, fácilmente manipulable por fuerzas ajenas. Esta idea ha sido retomada y desarrollada por múltiples corrientes marxistas posteriores, especialmente en el análisis de los movimientos populistas y autoritarios que encuentran apoyo en sectores populares desorganizados. En el capítulo 4, Karl Marx se detiene a examinar el fenómeno del bonapartismo desde una perspectiva histórico-materialista, centrándose particularmente en el papel del Estado en una coyuntura de crisis de hegemonía entre clases sociales. Esta parte de su análisis representa uno de los momentos más influyentes y polémicos del texto, ya que introduce una visión del Estado no como una simple extensión mecánica de una clase dominante concreta, como podría ser la burguesía, sino como una entidad que puede, en ciertos contextos históricos, adquirir una autonomía relativa y situarse por encima de las clases sociales en lucha. Sin embargo, esta aparente independencia es para él una ilusión. El Estado sigue siendo un producto de las relaciones sociales y un reflejo de las correlaciones de fuerza entre clases, incluso cuando actúa como si fuera un árbitro neutral. El surgimiento del Estado bonapartista en Francia no fue simplemente el resultado de la astucia política de Luis Bonaparte ni de una conspiración aislada, sino el desenlace lógico de un equilibrio inestable entre clases que no lograron consolidar su hegemonía. Ni la burguesía liberal, ni el proletariado, ni el campesinado, ni las fracciones de la pequeña burguesía urbana fueron capaces de asumir el control pleno del proceso político tras la Revolución de 1848. Esta situación de parálisis y fragmentación creó el terreno propicio para que una figura carismática, envuelta en los símbolos del pasado glorioso, como el legado de Napoleón Bonaparte, pudiera erigirse en mediador supuestamente por encima de los intereses de clase. De esta manera,
Luis Bonaparte no aparece como representante directo de ninguna clase específica, sino como encarnación de un poder estatal que se autonomiza, que se eleva por encima del conflicto social y que gobierna a través de una combinación de demagogia popular, represión policial y control burocrático. Este Estado bonapartista, tal como lo describe Marx, no es revolucionario ni verdaderamente conservador, sino contradictorio y oportunista. Su función no es transformar radicalmente el orden existente, sino estabilizarlo en medio de la confusión, mediante la afirmación de un poder autoritario que se presenta como garante de la unidad nacional. En esta lógica, el Estado actúa como si fuese imparcial, como si velara por el interés general, cuando en realidad preserva las condiciones fundamentales del capitalismo y mantiene intactas las relaciones de dominación de clase. La neutralidad del Estado, por tanto, es una farsa ideológica que encubre su carácter de clase, incluso cuando no está directamente controlado por la burguesía como tal. Marx explica que el bonapartismo permitió a la burguesía conservar su propiedad y su dominio económico, a cambio de ceder su poder político a un aparato estatal autónomo que contenía tanto al proletariado como a las demás fracciones disidentes. Este fenómeno lleva a Marx a formular una crítica profunda a la idea liberal del Estado como árbitro neutral entre intereses sociales. En el contexto del bonapartismo, el aparato estatal se muestra con mayor claridad como una fuerza social propia, dotada de una lógica interna, de mecanismos de reproducción autónomos, de una burocracia expandida y de un sistema de coerción que no depende directamente de una clase, pero que nunca deja de servir a los intereses de las clases dominantes en última instancia. La independencia del Estado es así solo relativa. Cuando ninguna clase logra el predominio, el Estado puede maniobrar con mayor margen, pero siempre en el marco de las condiciones materiales impuestas por la estructura económica de la sociedad. Esta tesis será desarrollada posteriormente por diversos autores marxistas para analizar regímenes autoritarios, dictaduras militares o populismos de derecha e izquierda. El capítulo también contiene una reflexión implícita sobre el peligro que representa el fetichismo del Estado, es decir, la creencia en que éste puede actuar como una fuerza objetiva, técnica o moralmente superior a las pasiones e intereses particulares. Para Marx, esta concepción es ideológica y funcional al mantenimiento del statu quo. En el caso del bonapartismo, el Estado logró presentarse como restaurador del orden y defensor del pueblo frente a la anarquía parlamentaria y la amenaza comunista. Esta operación simbólica permitió a Luis Bonaparte obtener el respaldo de amplios sectores sociales, especialmente del campesinado, a pesar de que su régimen respondía a intereses que no eran verdaderamente populares. La concentración del poder en el Estado, su expansión burocrática y militar, y su pretensión de ser garante del bien común son, en realidad, manifestaciones de una situación donde la lucha de clases ha sido temporalmente neutralizada, no resuelta. Marx argumenta que la fuerza del Estado bonapartista reside precisamente en la debilidad relativa de las clases enfrentadas. No es el Estado quien impone el equilibrio, sino que es el equilibrio inestable de las clases lo que permite al Estado erigirse como poder independiente. En este sentido, el bonapartismo es un síntoma de crisis, no una solución. Representa el estancamiento de la lucha de clases, la imposibilidad momentánea de avanzar hacia una transformación social, y la consolidación de un poder coercitivo que actúa en nombre de todos, pero responde a las necesidades estructurales del capital. El Estado, bajo esta forma, no es un instrumento revolucionario, sino un mecanismo de contención de la revolución.
Su papel no es el de emancipar, sino el de administrar la desigualdad de manera eficiente. En los capítulos 5 y 6, Marx profundiza en su análisis sobre las formas políticas de la Francia del Segundo Imperio, centrándose particularmente en la dimensión ideológica y teatral de la política moderna, así como en la relación ambigua y utilitaria que la burguesía establece con las instituciones parlamentarias. Para él, la política en una sociedad de clases no es solo el ámbito donde se resuelven los intereses colectivos, sino, con frecuencia, un escenario donde se representan farsas destinadas a ocultar las verdaderas relaciones de poder. En este marco, la figura de Luis Bonaparte no es tanto la de un estratega astuto como la de un símbolo vacío que condensa el carácter ilusorio de una democracia formal que no transforma las estructuras sociales de fondo. En el capítulo 5, critica la política como una esfera donde los títulos, los nombres y las apariencias pesan más que el contenido real de las relaciones sociales. La restauración de títulos napoleónicos, la adopción de formas constitucionales vacías y el uso retórico de términos como soberanía popular o voluntad nacional no son signos de un auténtico proceso democrático, sino formas de encubrimiento ideológico que permiten la reproducción de la dominación. Luis Bonaparte, sobrino del emperador, se presenta a sí mismo como heredero de una tradición gloriosa, pero su verdadero rol histórico es el de representar una caricatura del pasado, una parodia del poder cesarista que, en lugar de responder a las necesidades de una clase revolucionaria, se apoya en la confusión, el fetichismo político y el oportunismo. Marx sostiene que esta teatralidad política no es accidental, sino funcional al mantenimiento del orden burgués. En una sociedad donde las relaciones económicas son desiguales y estructurales, la política tiende a convertirse en una fachada legitimadora. Se crean formas parlamentarias, se realizan elecciones, se proclaman constituciones, pero todo ello sin alterar el control de los medios de producción y de la riqueza por parte de la burguesía. En este contexto, la democracia formal aparece como una ilusión. Los ciudadanos votan, pero no gobiernan. Se proclama la igualdad, pero la desigualdad persiste en la vida material. La política, en este sentido, no se presenta como un espacio de emancipación, sino como un espectáculo destinado a reproducir la subordinación de las masas a través de símbolos y gestos vacíos. Luis Bonaparte se convierte, para Marx, en la figura culminante de esta farsa. No encarna una ideología coherente ni un proyecto político definido, sino la pura gestión de la apariencia. Su régimen mezcla discursos contradictorios, promete orden y justicia mientras concentra el poder y utiliza el recuerdo de Napoleón como recurso emocional más que como programa político. Esta figura es útil precisamente porque su ambigüedad permite que diferentes sectores proyecten en él sus esperanzas o temores, sin que eso implique compromisos reales. Bonaparte no gobierna por la fuerza de sus ideas, sino por la debilidad de sus opositores y la apatía de una sociedad desencantada con las formas políticas tradicionales. En el capítulo 6, Marx da un paso más y analiza cómo esta situación de descomposición política fue facilitada por la propia burguesía, que durante décadas había controlado el Estado a través del parlamentarismo, pero que, al sentir amenazada su hegemonía por la irrupción del proletariado y la movilización popular, renunció a sus propias formas institucionales.
Para Marx, la burguesía es revolucionaria solo mientras construye su dominio. Una vez consolidado, se vuelve conservadora y en situaciones de crisis, no duda en sacrificar las instituciones parlamentarias que previamente había defendido. El Parlamento, que había sido presentado como el espacio por excelencia del poder democrático, se convierte en un obstáculo para la estabilidad burguesa cuando deja de garantizar el control del capital. Este comportamiento revela, según Marx, el carácter instrumental que la burguesía atribuye al Estado. No lo ve como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar sus intereses. Cuando el Parlamento sirve para bloquear el avance de las clases subalternas y garantizar el dominio de clase, es defendido con ardor. Pero cuando se vuelve ineficaz para estos fines, puede ser desmontado, reformado o incluso suprimido sin que ello implique una crisis moral. Así ocurrió con el golpe de Estado de 1851. La burguesía no lo combatió con decisión porque comprendía que, aunque perdía poder político directo, sus intereses fundamentales no serían cuestionados. Bonaparte le ofrecía orden y continuidad económica a cambio de su pasividad política. Marx denuncia en este punto lo que denomina fetichismo institucional, es decir, la creencia de que las formas jurídicas e institucionales tienen un poder propio, independiente de las relaciones sociales que las sustentan. Este error conduce a una ilusión peligrosa. Pensar que la mera existencia de un parlamento o de una constitución asegura la democracia, cuando en realidad estos mecanismos pueden coexistir con la opresión y la explotación. En el capítulo 7, Karl Marx profundiza en uno de los ejes más críticos de su análisis histórico y político: la creciente disociación entre las instituciones representativas y las masas populares, lo que él identifica como una crisis de representación. Este fenómeno, que se manifiesta en la Francia posterior a la Revolución de 1848, no es entendido por Marx como un accidente pasajero ni como una mera degeneración institucional, sino como una expresión estructural de las contradicciones internas del sistema de clases. La política, lejos de ser una instancia de articulación entre las voluntades sociales, aparece como un espacio autónomo, vacío de contenido real, que termina siendo ocupado por formas autoritarias que, paradójicamente, se presentan como soluciones a la inestabilidad. El análisis marxista de esta etapa se articula en torno a la pérdida progresiva del poder real por parte de las cámaras legislativas, que inicialmente surgieron como espacios de deliberación y representación de los intereses de las distintas fracciones de clase, pero que, en el contexto de la Segunda República, se transformaron en organismos paralizados, desconectados y crecientemente desprestigiados. Marx observa cómo, a lo largo del proceso revolucionario iniciado, los sectores dominantes de la burguesía, al mismo tiempo que utilizaban al Parlamento para bloquear las demandas del proletariado, contribuían a erosionar la legitimidad de ese mismo órgano. La consecuencia fue la pérdida de la credibilidad del poder legislativo ante la opinión pública, alimentando la idea de que el parlamentarismo era ineficaz y corrupto. Esta erosión de las formas representativas crea, según Marx, un vacío político. Una situación en la que el pueblo deja de verse reflejado en sus supuestos representantes y en la que las instituciones del Estado dejan de canalizar las tensiones sociales. Es precisamente en ese vacío donde germina el bonapartismo, entendido como una forma de poder que pretende colocarse por encima de las clases, como si fuera neutral, pero que en realidad opera como garante del orden social existente.
Para Marx, esta situación es particularmente peligrosa porque disfraza la dominación como consenso. El bonapartismo se presenta como una solución técnica a una crisis política, como una forma de restablecer el orden ante el caos parlamentario, cuando en realidad es el síntoma de un poder sin base democrática. La representación política se vacía de contenido porque los intereses de las clases populares son sistemáticamente excluidos o distorsionados, mientras las instituciones continúan funcionando en una suerte de inercia burocrática que ya no refleja la correlación real de fuerzas en la sociedad. Este diagnóstico lleva a Marx a plantear una reflexión crítica sobre la forma en que las democracias representativas pueden ser cooptadas o incluso desactivadas desde dentro cuando pierden su vínculo con la movilización popular y se transforman en estructuras autorreferenciales. La crisis de representación no es solo una cuestión de déficit institucional o de mala gestión política, sino una consecuencia lógica de la dinámica de una sociedad de clases donde la representación está mediada por el poder económico. Las masas, desprovistas de organización autónoma, se vuelven vulnerables a figuras carismáticas que prometen encarnar directamente la voluntad del pueblo, pero que en realidad actúan como gestores de una dominación oculta tras el ropaje del populismo. Este análisis sigue teniendo resonancia en contextos actuales, donde muchas democracias experimentan crisis de representación, y donde figuras que se presentan como antisistema o por encima de los partidos logran capitalizar el desencanto popular para consolidar formas de poder personalista. El diagnóstico marxista permite entender que estos fenómenos no son simples desviaciones del modelo democrático ideal, sino expresiones concretas de contradicciones sociales no resueltas, y que la recuperación de una representación auténtica pasa por la organización colectiva de los sectores subalternos y por la transformación de las estructuras económicas y políticas que sustentan la dominación. En el capítulo 8, Karl Marx ofrece una conclusión densa, crítica y lúcida sobre el proceso político que culminó con el golpe de Estado. Lejos de considerarlo un accidente o una desviación del curso democrático, sostiene que dicho acontecimiento fue el desenlace lógico de una serie de contradicciones internas presentes en la sociedad francesa posterior a la Revolución de 1848. Marx deja claro que la burguesía, como clase dominante, fue incapaz de sostener el orden político que ella misma había construido a través del parlamentarismo. En el momento en que el proletariado comienza a exigir participación real y derechos sociales, la burguesía prefiere sacrificar las libertades políticas y aceptar una dictadura personal antes que permitir el avance de las masas obreras organizadas. Esta elección revela el carácter profundamente conservador de la clase burguesa cuando se siente amenazada. Su compromiso con la democracia es meramente instrumental, válido solo mientras pueda controlar sus instituciones y utilizarlas para asegurar su poder económico. En el momento en que el parlamentarismo se convierte en un posible vehículo para la transformación social, la burguesía lo abandona y consiente, o incluso promueve, un poder autoritario que garantice el orden y frene las exigencias del proletariado. Este punto no implica una crítica pesimista o un juicio negativo hacia el proletariado. Por el contrario, ve en los acontecimientos una lección histórica. Las revoluciones no triunfan por el entusiasmo espontáneo, sino por la capacidad real de construir poder político.
La experiencia de 1848 al 1851 enseña que sin una organización clara, sin un programa común y sin una estrategia a largo plazo, las clases subalternas pueden ser derrotadas incluso cuando el orden burgués atraviesa una crisis profunda. Por eso, las conclusiones del texto apuntan hacia la necesidad de superar el espontaneísmo y construir herramientas políticas que permitan al proletariado transformarse en clase dirigente. Esto incluye la formación de partidos, sindicatos y formas de poder popular que puedan disputar la hegemonía a las clases dominantes no solo en las calles, sino también en el terreno del Estado. Otra lección que extrae Marx en su conclusión es que las revoluciones no pueden copiar fórmulas del pasado. El intento de imitar la revolución de 1789 con sus símbolos, formas institucionales y lenguajes terminó en farsa porque las condiciones sociales habían cambiado profundamente. De ahí que Marx insista en la importancia de comprender la especificidad de cada coyuntura, de analizar materialmente las condiciones concretas de cada proceso revolucionario y de no repetir sin crítica los modelos históricos. Finalmente, Karl Marx cierra el 18 de Brumario con una visión de largo plazo, fiel a su método histórico dialéctico. El bonapartismo, aunque aparece como una consolidación del orden, es en realidad una forma de equilibrio inestable. La contradicción entre las clases continúa, las tensiones no desaparecen y el proletariado, aunque momentáneamente derrotado, sigue siendo la fuerza potencial de transformación. Lo que se necesita es tiempo, experiencia y organización para que esa potencia se convierta en poder efectivo. El golpe de Estado, en lugar de cerrar la historia, es apenas una pausa en el desarrollo de una lucha más amplia que recorre todo el siglo XIX y que Marx analiza como un proceso histórico en movimiento.